Bueno, pues ya llegamos a la última de las sesiones de esta tarde, mañana mexicana, latinoamericana, y como estábamos comentando fuera de micrófono, para nosotros era esencial que los propios creadores nos hablaran de esas nuevas formas teatrales que están desarrollándose en la escena mexicana en este siglo XXI. Y la primera de las charlas, de los conversatorios que vamos a tener es con Edgar Chías, dramaturgo, traductor, guionista, gestor de proyectos culturales, egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, es la institución donde ahora es docente en el área de composición dramática. Ha sido becario de la Fundación Carolina, de los programas Jóvenes Creadores del FONCA, de Iberestena. Ha sido a su vez tutor de los programas de jóvenes creadores del mismo FONCA. Ha sido jurado en distintos premios nacionales de dramaturgia. Es editor de la revista, ha sido editor de la revista Paso de Gato. Fue coordinador de proyectos en el Centro Cultural Helénico, fue parte de la dirección artística de la Muestra Nacional de Teatro, pero nos interesa sobre todo hoy porque ha escrito más de 40 obras teatrales con títulos tan importantes como El cielo en la piel, Crack o De las cosas sin nombre, De insomnio y medianoche o Ternura Suite. Ha dirigido más de 30 montajes. Sus obras se han presentado en festivales internacionales en Brasil, en Argentina, en Londres, en Milán, en Dallas, en Bolivia. Ha sido publicado no solamente en México, por supuesto, sino en Europa, en América Latina. Sus obras se han traducido al francés, al italiano, al griego, al inglés, al alemán, y tiene numerosos premios. Yo voy a citar el Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera por En las montañas azules, el premio Oscar Liera, probablemente Liera salga en la conversación, por Crack o De las cosas sin nombre y por De insomnio y medianoche. En 2009 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. En 2016 el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón. Para dialogar con Edgar, pues por supuesto hemos elegido a Óscar Armando García Gutiérrez. Después verán la estrecha relación que une a Edgar con Óscar Armando, licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, maestro en Historia por la Universidad Católica de Lovaina y doctor en Historia del Arte por la UNAM también. Es profesor de los cursos dedicados a teatro mexicano, iberoamericano y medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en los posgrados en Letras e Historia del Arte de esa universidad. Y yo resumiría sus ejes de investigación en dos grandes temas: el teatro religioso novohispano y la dramaturgia latinoamericana actual, sobre la cual ha editado dos antologías que ahora mismo son imprescindibles: la antología didáctica del teatro mexicano y la antología didáctica del teatro latinoamericano contemporáneo. Gracias a la primera de las antologías, a ese volumen 2, yo misma pude tener acceso a El cielo en la piel y conocer la obra de Edgar Chías. Así que le agradezco enormemente ese trabajo inmenso, pero el conocimiento que tiene Óscar Armando García de la obra de Edgar Chías va mucho más allá, y creo que por eso va a ser muy, muy interesante pues asistir a esa conversación. Queridos Edgar, Óscar Armando, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre. Esta primera sesión dedicada a la creación teatral, así que vamos allá con este diálogo. Bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Beatriz, y pues al punto, como dicen los franceses. Edgar, pues por supuesto, para mí es un privilegio presentarte y sobre todo en este contexto. Y sí, digamos que mi primera pregunta tiene que ver con, pues, cómo yo te conocí como alumno de aquí estoy en la facultad, por cierto, transmitiendo desde la facultad, y pues en estos pasillos, en estas aulas, pues te llegué a conocer, primero como actor, con muchas facetas, pero a lo que quiero llegar es a que te toca estudiar en un momento en donde pues te tocan profesores pues que eran pilares de este colegio, ¿no?
y te toca también hacer el tránsito un momento en que la dramaturgia está cambiando, se está escribiendo de otra manera. Tú eres, creo, justo el, de los mejores ejemplos uno, de un dramaturgo que estudia teatro en una facultad, ¿sí? Que eso está marcado desde los años 50. ¿No? Antes los dramaturgos no estudiaban en la universidad. Y dos, te toca también justo ese momento en que se rompen esas líneas profesionales de que si yo estudio dramaturgia, entonces yo voy a ser dramaturgo, entonces si yo estudio actuación, yo voy a ser actor. Y ya desde tu generación, pues rompieron con ese esquema abiertamente, libremente, cosa que nos dio muchísimo gusto, porque muchos que querían ser actores se volvieron dramaturgos, muchos que querían ser dramaturgos se volvieron espléndidos directores, y creo que a ti te toca esa generación. ¿Cómo vives justamente ese momento? Y la pregunta va en ese sentido. Eh, ¿qué maneras de escribir aprendes en la facultad y qué maneras de escritura rompes en un momento dado? Caramba, primero agradecer muchísimo la invitación y la escucha que me ofrecen para conversar. Espero poder hacerlo de forma articulada y ya me dirán ahí si me meto en un berenjenal, adviértanme para tratar de poner en orden las ideas y ofrecerles algo que sea de provecho. Gracias, doctor. Veamos, siento que esos años, que fueron los 90, en los que fui alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, tuvimos la fortuna de vivir un momento educativo de lujo, pienso yo. Estaban al frente de las aulas ni más ni menos que Soledad Ruiz, por ejemplo, eh, Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez, y una camada de creadoras y creadores muy importantes que ya eran historia de la escena nacional para ese momento, eran un referente obligadísimo de orientación para asistir a las obras en la cartelera y para estudiar, digamos, el devenir de nuestra escena mexicana contemporánea. Yo tengo la impresión de que vivía como alumno una suerte de tensión en la que algunos y algunas de las profesoras tenían una visión un poco más estricta y más, como decirlo, fiel a su lectura aristotélica, y yo llegaba a escuchar admoniciones como eso que van a ver no es teatro, y por un lado el enorme impacto que el cuerpo y la atención recibía cuando veíamos cosas en escena que salían de los cánones, pues yo vivía también esa contradicción y esa tensión de, bueno, si no es teatro, no importa que sea, pero está vivo, es poderoso, me habla como parte de las juventudes de la Ciudad de México, de una forma directa y contundente. Siento que, por ejemplo, no sé si al nombrar algunas de estas obras o autorías, les excluyo, digamos, de la referencia, les ofrezco una disculpa anticipada, pero pienso que, por ejemplo, me tocó ver en los tiempos en los que estaba estudiando y queriendo comenzar mis pininos profesionales, me tocó ver una obra de Israel Cortés, que se llamaba Erótica de fin de circo, que recuerdo que la crítica especializada no supo qué hacer con ella. Decían que no tiene estructura, que no tiene narrativa, realmente era un espectáculo visual impresionante, con una banda de jazz en medio, sin muchas cosas que decir, no había muchos diálogos, pero una cosa fantástica de ver, una cosa impresionante que le daba un énfasis particular a la corporalidad, ¿no?
por encima de la narrativa o de, o de historias o de situaciones específicas. Me parece que recuerdo haber visto también una cosa que se llamaba El veneno que duerme, de Ricardo Díaz, que era una adaptación libérrima a La vida es sueño, de Calderón de la Barca, en el Museo Carrillo Gil. Y ya para empezar, eso era interesante porque no era en un espacio teatral y era una puesta en escena itinerante. Íbamos caminando por las salas del museo y en algunos momentos, en tanto espectadores, éramos parte de la composición escénica del director. Estábamos dentro y afuera del espectáculo, éramos cuerpos en acción, éramos los actores y los espectadores de Ricardo Díaz, y eso pues me voló la cabeza también. Y estaba seguro de que para algunas de las autoridades docentes con las que estaba yo concluyendo mis estudios, no, quizá no iban a ser bien recibidas esas expresiones teatrales. Y finalmente, pues voy a mencionar tres cosas que vi. Una versión, esta sí ya con una narrativa muy profusa, una versión de Las Mil y Una Noches que dirigió Rodolfo Obregón, que era impresionante, con alumnos del Foro de Teatro Contemporáneo. Nos contaron ahí una versión resumidísima de Las Mil y Una Noches, abundante en palabras. Vi una versión de Pedro Páramo, que hizo Germán Castillo, con actores que eran profesores y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, y me pareció deslumbrante. Yo podía cerrar los ojos y escuchar la novela de Juan Rulfo, o podría abrirlos y entonces ver una serie de estampas que estaban en tensión entre el dinamismo y lo estático, que también me contaban, digamos, en otra dimensión, esta extraordinaria novela. Y las versiones que hicieron Martín Acosta y Luis Mario Moncada como una dupla juvenil de creadores en los primeros 90, que fueron su versión de El retrato del artista adolescente de James Joyce, en la que también, bueno, teatralizaron una novela. Para mí, esas experiencias fueron vitales como espectador, y como después docente y escritor, me orientaron. Cuando las vi dije, yo quiero escribir esto. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Bien, bueno, no, pues muy completa tu revisión, y te agradecemos mucho el que seas tan específico en los ejemplos que viviste en ese momento. Y bueno, Beatriz, no sé si quieras, así vamos intercalando nuestras Pues a intervenciones. raíz de lo que comentabas precisamente de esa mezcla entre lo narrativo, la traslación de la narración al lenguaje teatral, a nosotros nos interesaba especialmente también esta idea en tu obra, ¿no? Y concretamente en El cielo, en la piel, eh, la mezcla entre la narración y la teatralidad. No sé cómo la concebiste en su momento y sobre todo cómo la ves ahora con el tiempo, después de haber visto puestas en escena diversas de esa obra. ¿M? Y también teorías diversas, porque está ahí la teoría de Sánchez Sinisterra de la narraturgia, las teorías de García Barrientos, en fin, ahora ya hasta la podemos ver con bibliografía. Claro, muchas gracias, Beatriz. Pues mi primer acercamiento a ello fue empírico, y vi eh, Luis Mario Moncada y Martín Acosta, esta dupla de la que hablé al final, avanzaron en los últimos 90, me parece, a los mediados de los 90 y los primeros 2000, una serie de obras que eran adaptaciones de novelas. Hicieron una adaptación de un Truman Capote, hicieron una adaptación de un Heinrich Bull, ya habían hecho la de James Joyce, eh, eso, digamos, por una parte fue una influencia. Hablé de la versión
que hicieron escénicamente del Rulfo y de Las Mil y Una Noches. Digamos que esa posibilidad ya estaba inscrita en los escenarios mexicanos a partir de los 90. Por un lado. Por otro, en esos tiempos también tuve la suerte de salir por primera vez del país, y en Brasil me tocó ver a una performer muy interesante, que es Denise Stoklos, que es actriz, dramaturga, performer. Ella escribe sus textos, y vi un par de espectáculos en los que ella hacía gala de habilidades físicas y expresivas, o sea, hacía de la palabra una cosa muy bella. Y yo pensaba, bueno, este gran monólogo de Denise Stoklos tiene varias cualidades, entre ellas que le abre un espacio a la subjetividad. O sea, yo veo lo que este personaje que me habla siente y piensa, como pues, haciendo una licencia en contra, digamos, de lo que yo percibía como la forma dialógica que es objetiva, que no permite atisbar los movimientos interiores de los personajes. Eso por un lado. Luego tuve la suerte de ir leyendo, orientado por José Sánchez en principio, algunos textos que se inscribían en una tradición un poco más distante. Pienso en algún texto. Sánchez habla de Extraño Interludio de O'Neill, ¿no? Habla otro autor que también me resultó muy útil para comprender lo que a tontas y a locas yo estaba tratando de hacer en ese momento, que fue Jean-Pierre Sarrasac, que habla de que incluso tiempo atrás Strindberg ya había hecho algunas incursiones. Entonces, bueno, me sentí alegre de que no estoy haciendo una tontería, estoy, digamos, inscrito en una tradición de autorías relevantes que han hecho esto antes que yo, lo cual me dio mucho contento. Y luego, pues que José Sánchez ya haya reflexionado, que Jean-Pierre Sarrasac a su vez también lo haya hecho. Esto luego me fue llevando poco a poco a la lectura de Peter Sondy, que también habla, digamos, en su libro, que por cierto tengo por acá, Teoría del Drama Moderno, entre 1880 y 1950, hace un despeje muy interesante de lo que él considera la superación del drama moderno a partir de la epicidad, y nombra algunas autorías. Y dije, qué fantástico, esto ya está incluso pensado desde los años 60. Y luego, o sea, esto fue interesante para mí porque tuve que hacer un circunloquio extraño por tradiciones en otro idioma incluso, para llegar luego a Liera, que es el autor, uno de los autores, porque hay una tradición nacional que ahora estoy descubriendo que es bastante más extensa y compleja, en la que la narratividad ya formaba parte de los ensayos literarios dramáticos y escénicos en México. Oscar Liera en los 80, 90 escribe 4 obras que son, desde mi punto de vista, señeras para lo que luego se llamó narraturgia, que son El Camino Rojo a Zabaiba, desde luego, Los Caminos Solos, El Oro de la Revolución, y, me está faltando una, ahora me acordaré. Entonces, al llegar a Liera, me sentí todavía más contento porque en el 2001, que hice una de las primeras obras con una fuerte carga narrativa que se llamaba Telefonemas, recibí algunos tirones de orejas de algunos de mis profesores que me decían, esto no se hace, o sea, esto es pues otra cosa. Drama no es diálogo, en fin. Creo que lo hicieron de una forma muy cariñosa, pero no dejaba de producirme a mí una disonancia. O sea, yo quiero hacer esto, me parece que tiene sentido, pero ellos consideran con la experiencia y la autoridad que no. En esos tiempos, además de estos jalones de orejas, empezaron las amargas discusiones en los foros públicos respecto a lo que era la narraturgia, un término que a mí en particular nunca me ha gustado mucho.
Eh, pues bueno, eh, ya me perdí, no sé a dónde iba. No, vas muy bien, solo tal Hola. vez aterrizar con el cielo en la piel. ¿Cómo llegas al cielo en la piel? Bueno, vale, después de que vivimos esas tensiones, o sea, con las ganas de hacer, no era el único, por cierto. Había otros colegas con los que se fue tejiendo esta complicidad para abrirle espacio a, a esta forma de escribir. Ahora diré una cosa más al respecto de por qué. Eh, y Telefonemas fue el primer ensayo entre 2001 y 2002. Luego escribí una cosa que creo que nunca se ha llevado a la escena, con la que me dieron un reconocimiento que se llama Las Montañas Azules. Y después escribí El cielo en la piel. Llegué al cielo en la piel eh, pues con varias situaciones. Estaba fuera del país, quería hablar de un problema complicado, que era la violencia contra las mujeres y los feminicidios en particular, porque estaba enseñando español en Francia. Y cuando les preguntaba a los alumnos y alumnas qué sabían de México, decían, bueno, tequila, secuestro, asesinatos de mujeres. Y la verdad es que no tenía forma de decir que no, ¿no? Y quería también hacerles ver algunas bondades, pero eso me agitó muy fuertemente y entonces decidí hacer una indagación a propósito de, y tenía pues dos determinantes técnicas que me impuse para ese momento. Voy a usar una segunda persona reflexiva, voy a usar tercera, una tercera persona para hablar de mi personaje, de uno de mis personajes, eh, y voy a hacerlo para un grupo de actores que ya está esperando el texto y no tenemos dinero. Entonces la escenografía tiene que ser verbal. Dije, bueno, pues le copiaremos a la tradición también, eso estaba ya instalado ahí. Recuerdo en Shakespeare, por ejemplo, en el Siglo de Oro, recuerdo algunas obras en las que las disposiciones visuales, por ejemplo, la oscuridad es narrada. Y bueno, ¿por qué no? Y entonces eso fue lo que me llevó, digamos, a la escritura del Cielo en la piel, condiciones materiales y accidentes, diría yo. Edgar, aprovechando lo que hablas de la creación del cielo en la piel, hay algo también que se agradece mucho y a veces mete en muchos problemas a los propios autores, pero en tu caso creo que no, que es el hecho de que hayas hecho un prefacio a tu obra. Y ahí anuncias y trabajas algo que a mí mm, me lleva también a discutirlo en cursos, por ejemplo, de teatro grecolatino, que es el concepto del rapsoda, ¿sí? La idea del rapsoda. Eh, yo les hablo justamente cuando les presento la Orestiada y Agamemnón, les digo, oigan, pues es que esas dos páginas del inicio de Agamemnón, ¿no? Pues justamente es el enlace entre lo que era la tradición de la narración griega con la experimentación de lo que va a ser esa narración en diálogos. Eh, y pues te menciono, ¿no? Menciono como uno de los autores más cercanos a nosotros es, eh, en nuestro caso, que serías tú, pues ha hablado y ha pensado sobre este término. No sé si quisieras, en breves palabras, pues consolidar este concepto y qué piensas de él al paso de los años. Llegué al término de Rapsodia orientado por Jean-Pierre Sabazac. Uh -huh. La verdad es que en su momento, en 2001, cuando hacía telefonemas, no sabía cómo nombrarla. Creo que me enfrentaba al problema que se enfrentaron otros
otras autorías, no sé, pienso en Plauto, qué hacer con su anfitrión, o Fernando de Rojas, qué hacer con su Celestina, si comedia o si tragedia, o si cuento para la escena, o si yo no sabía qué decir. En esos tiempos les contaba que salí del país por primera vez, fui a Brasil, luego fui a España y luego fui a Francia, tuve mucha suerte, vi muchos espectáculos. En Francia vi varios, vi uno de Adela Kim, que también era un monólogo profundamente narrativo, que me impactó mucho. Ahí conocí los libros de Sarrasac y entonces encontré su explicación sobre lo rapsódico. Él considera que es una posibilidad de personaje que está ubicado en otra zona que no es la del yo épico que leen o que Sondi lee en Brecht. Es un personaje pivote que puede construir la escena verbalmente sin participar en ella, que es el caso de la acotación de Oscar Liera en El Camino Ropa Sabaiba, o los personajes que tienen esta condición intra-extradiegética en la que son testigos de la historia que cuentan, en la que además son personajes. Este, y dije, bueno, es esto que yo ya había intentado, lo describe muy bien en una categoría teórica de Jean-Pierre Sarsac, y digo, la tomo y la planto, digamos, en mi contexto, en mis obras, y luego me doy la licencia de poner una pequeña explicación para orientar a los lectores, lectoras y a quienes estén interesadas en la puesta en escena. eh, y así fue, así fue. Perfecto, muy bien, gracias. Beatriz. Eh, lo que me, lo que me parece muy interesante a propósito de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la tarde es como, por un lado, hemos estado hablando ¿eh? De cuerpos en escena, de cuerpos reales, de la propia. Y por otro lado, ahora tú nos planteas incluso solo la propia palabra, ¿no? Eliminando casi la imagen, podría eliminarse totalmente, podría estar a oscuras, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa diversidad de la escena mundial, pero latinoamericana y mexicana en concreto, ¿no? Y cómo afecta eso a tu propia producción. Um, Pienso que no lo había considerado en su momento. En algunos de estos prólogos anunciaba que lo que se necesitaba eran actores, actrices con una muy buena disposición lúdica e imaginativa, y no pensaba en los cuerpos, y ahora me parece de una relevancia eh, que no supe ver en ese momento. Considero que ahora me gusta mucho pensar en esta posibilidad de la narración como un posicionamiento subjetivo en el que el cuerpo se nombra, ¿no? Y nombra la realidad de su experiencia. Eso ahora lo entiendo, en ese momento a lo mejor nada más era una intuición, pero considero que esta posibilidad de que las y los personajes de ficción se posicionen para contar su experiencia del mundo, también es útil en tanto que fractura, digamos, la lectura objetiva, totalizante, universal, ¿no? Que estaba instalada en el drama, tanto como en los ejercicios epistémicos, científicos y filosóficos. Me gustó mucho pensar eso. Mira, estas personas dicen su estar en el mundo, ¿no? Que es único, que es particular. Eso me encantó, descubrirlo, y ahora pues pienso de una manera un poco más clara que no había sabido ver hasta hace muy poco, que estos personajes o que esta posibilidad tienen, digamos, esa bondad de permitir que los personajes eh, asuman un punto, un lugar de enunciación, ¿no? Que se digan, ¿no? Y que
hagan visibles las interacciones afectivas, cómo reciben de otros y cómo producen en otros, digamos, afectos y efectos. Pues eso es algo que me interesó descubrir, ¿no? Releyendo esos textos a la luz de, pues, de otras lecturas que fui haciendo en el camino. Bien, Edgar, pues tengo ya tal vez una última consideración, o sea, ya y un poco uh, dar el anuncio de que pues, te encuentras ahora haciendo un trabajo de posgrado en letras y estás haciendo un estudio muy revelador sobre el trabajo de Oscar Liera, sobre algunas obras. No sé si la otra obra que no recordabas era El jinete, si está dentro, El jinete de la divina providencia. Bueno, eh, pero ¿cómo observas desde el trabajo que estás desarrollando ahorita en una mirada retrospectiva a, y un poco el tema de este encuentro, que es las metodologías y las estéticas de creación para el siglo XXI en el teatro latinoamericano? Pues, ¿cómo observas actualmente el desarrollo justamente de la creación dramática en América Latina, en tu caso específico, tus lecturas, a tus, ya no tus contemporáneos, sino ya ahora a los que vienen en la siguiente generación, posibles alumnos tuyos, exalumnos tuyos? ¿Tú cómo ves este panorama de estética y de metodología para la creación dramática? Me parece muy interesante y muy provocador lo que puedo ver, ¿no? Lo que me alcanza eh, a conocer en la escena de la Ciudad de México, eh, en los ejercicios que están realizando compañías como la de Shada Hilarios sobre los objetos y la memoria, las lagartijas tiradas al sol, ¿no? Con su tendencia documental. Me parece que hay una reflexión respecto al lugar de la producción de objetos artísticos, ¿no? Y su necesidad o su utilidad. Lo vinculo, por ejemplo, con la novela de Jorge Volpi que se llama Una novela criminal, que es él llama que es una novela de no ficción, y es un documento en el que es una revisión sobre un caso penal mexicano internacional, que es el de Florence Cassés, y es una novela documental. Me parece que el teatro está reexplorando estas posibilidades, ¿no? Preguntándose la cualidad de realidad o de ficción, ¿no? Obligando a una reflexión. Yo recuerdo que habiendo leído, a lo mejor la he leído mal, pero leyendo a algunas autoras como Donna Haraway o Fox Keller, han sugerido la posibilidad de preguntarle su, su condición de firmeza o de incontestabilidad a la realidad, en tanto que, bueno, ellas afirman que la realidad es también una ficción, es una construcción ahí con intereses, que no se puede uno fiar de la objetividad o la neutralidad con la que está construida. Y me parece que es una reflexión que las artes escénicas están están realizando, ¿no? No sé en qué medida programáticamente en América Latina, pero está sucediendo, a lo mejor de forma intuitiva. Se hacen preguntas sobre el lugar de la ficción y la construcción de la realidad, la situación de los cuerpos, digamos, que dada cierta tradición en la que se ha producido conocimiento, hay un autor
británico que se llama Victor Seidler, que dice, bueno, la razón occidental ha tendido a ser, pues sí, androcéntrica y descorporizada. Se ha olvidado del cuerpo como sujeto de experiencia, como productor de conocimiento, y qué vamos a hacer con él. Creo que la escena se pregunta también eso. Bueno, y ahí está la rotunda materialidad de los cuerpos, que puede hacer algo más que asistir a los espectáculos de forma pasiva, a mirar. Creo que es lo que percibo, que estas indagaciones están sucediendo. Los espectáculos cada vez más nos obligan a ponernos de pie, a transitar, ¿no? Y a tener otras interacciones que me producen mucha felicidad al tiempo que desconcierto. Bien, pues muchas gracias, Edgar, por tu elocuencia y no sé, Beatriz, y aprovechemos esta elocuencia para abrir preguntas que me imagino ya deben estar. Ricardo, si estás ahí, directamente haz tu pregunta, no hace falta que la hagamos nosotros por ti. Porque Ricardo había puesto una pregunta en el chat. Pero ahora está silencioso. Sí. Bueno, la hago bueno, Ricardo, no sé si está, felicita a Edgar Chías, ¿no?, por el recuento de sus influencias y por la exposición de sus ideas. Ahí, lo estoy oyendo ahora. Vamos, Ricardo. Sí, bueno, felicitar a Edgar Chías, es que no me daban permiso de hablar. Y si puedes hablar un poco de los procesos que has estado creando un texto con actores, con improvisaciones con actores. Me ha tocado ver una o dos obras tuyas con este proceso de improvisación con actores que te piden, oye, escríbenos una obra y empiezan a trabajar. No sé si nos puedas platicar de esa faceta tuya. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, esa fue, digamos, una parte de mi formación autodidacta, haber sido convocado por compañías que no tenían texto, pero que tenían actrices y actores con rutinas ya preconcebidas que me mostraban. Eso fue el caso de Circo para Bobos en 2001. Dicen, bueno, tenemos esto, tenemos estos actores, son acróbatas, ¿qué podemos hacer? Hola, Chiqui. Mira, no, que va. Cuidado, Vicente, que se te oye. Todavía aquí. Te estaba diciendo que no lo has leído. Vicente, que esto está terminando, pero le faltaban unos minutos y no me apetecía cortar, decir yo me voy o irme sin más. Vicente. Y estaba también interesante, aunque estoy respondiendo también correos Vicente, y mensajes. se te oye. Entonces lo que te decía es que les he escrito tanto a Antonio como a Fran y no me contestan. Me da la impresión de que están dormidos. No sé si puedo silenciarlos. Fran desde las 8 menos cuarto no se conecta. Y Sebas, Antonio no lo sé, entonces te digo, los llamas y les dices vamos para allá, pero con el riesgo de despertarlos, o vemos la posibilidad. Vicente, ¿se te oye? Ahora. Igual que Sebas lo corte. Ya está, perfecto. Gracias, Sebas. Gracias, pues decía que... No, que esto pasa. Decía que, bueno, que era un desafío, ¿no?, encontrar una solución. Lo que yo hice fue proponer una narrativa en función de lo que yo leía, particularmente en ese grupo de actrices y actores que era, pues, la juventud, la condición urbana. Así es que propuse una narrativa, yo no diría que tersa, diría que intermitente, ¿no?, en la que permitiera ver, digamos, sus interacciones con la ciudad y su interpretación subjetiva de su estar en el mundo, cómo era el cuerpo de las mujeres, cómo era el cuerpo de los chicos ante sus problemas específicos, en algunos casos el desempleo, en algunos casos los piropos indeseados en la calle, y así fue que fuimos ensayando textos a la par que ellos iban perfeccionando sus rutinas. En otra ocasión fui convocado por una compañía de danza que dijo, queremos adaptar una novela de Paul Auster que se pueda bailar, pero no queremos que se diga una sola palabra. Y yo, entonces, ¿qué puedo adaptar? Mi especialidad es justamente la narrativa y las palabras, así es que, bueno, nos las ingeniamos para que
sin que esto fuera un espectáculo de mímica, algunas de sus secuencias dancísticas pudieran hacer referencia a pasajes de la novela. Finalmente tuvimos la oportunidad de incluir 2 actrices que verbalizaron algunos segmentos de la novela, y digamos que fue así un poco por invitación. He seguido haciendo este tipo de trabajo, me invitan compañías, me dicen que quieren 50 minutos y una obra con ciertas características, y he tendido a no imponer una visión desde el escritorio, sino a dialogar con los intereses y con la materialidad de las presencias que van a estar en escena, para tomar decisiones, y en general he podido dialogar los textos. El último que hice me parece bueno, no, uno de los últimos fue en 2012 para una compañía que es 8 metros cúbicos. Hice 3 versiones del texto, porque en las lecturas previas, lo que iba sucediendo con sus voces y con sus cuerpos no terminaba de ser convincente para mí, creo que tampoco para la compañía. Entonces se versionó varias veces hasta que encontramos la que era más adecuada, y así ha sido ese proceso. Son procesos un poco más largos y exigentes. Pues muchas Bien. gracias. Gracias, Edgar. No sé, alguien. No sé más preguntas, pero yo sí quería preguntarte. Bueno, mira, María, va, le doy el paso, va. María, y ahora ya. Te he cortado un poco, no sabía que ibas a hablar. Bueno, yo quería preguntarte, Edgar, antes estábamos hablando de la incorporación de los mitos, ¿no? Como en una trayectoria de teatro mexicano. ¿Y hay alguna obra tuya que recuperas? Estaba pensando, por ejemplo, en el mito de Clitemnestra. ¿Nos podrías hablar brevemente sobre esto? Como qué intención tenías tú en la recuperación de este mito. Gracias. Gracias. Bueno, se trató de una petición también, en este caso de una actriz, Beatriz Luna, que quería indagar sobre las mujeres, particularmente en el caso de Clitemnestra, el papel que tenían, digamos, en la construcción narrativa mítica de Grecia, y cómo estos referentes habían pasado a nuestros usos, memoria, ¿no? Y literatura contemporánea. Leímos las tragedias, pero leímos sobre todo a Marguerite Yourcenar para considerar la forma de abordarlo. Yourcenar nos dio una pista muy importante en la que ella hacía una mezcla muy bella y afortunada en mi lectura, de una lectura presente que tenía una pátina de referencias hacia la antigüedad. Así es que este texto lo emprendimos a partir de 2 bocetos. El primero de ellos se llamó A su sombra, que dialoga muy cerca con la lectura que hicimos de Yourcenar, y luego hicimos Serial, que ya era un eco más distante en la exploración del mito. En ese tiempo, pues fue en 2007, creo que hicimos una exploración que ahora pensaría pensaríamos ambos, Beatriz y yo, de otra manera, porque lo que hacíamos era reproducir, digamos, una visión de lo que algunas autorías llaman economía de la guerra, que es androcéntrica. No pienso estas referencias de unas autoras que son Bonnie Sincer y Judith, ahora digo, Bonnie Anderson y Judith Sincer, en un libro que se llama La historia de las mujeres, y dice, estamos reproduciendo la narrativa, es lo que diría ahora, estamos reproduciendo la narrativa
homérica, en la que la muerte, digamos, es la economía que sostiene todos los intercambios culturales. ¿Cómo podríamos contarlo de otra manera? Es algo que yo ya no indagué, pero Beatriz Luna sí, con una versión que se llamó Contrailiada, un contrarrelato de la Ilíada, donde se preguntaban sobre el lugar de las mujeres, ¿no? En la construcción de los mitos literarios, ¿no? Y en cómo se ha posicionado pues, a la guerra como un motor económico importantísimo, ¿no? Desde entonces hasta hoy, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las mujeres? Ellas me parece que pasaron por Silvia Federici para preguntarse, bueno, sostienen toda esta maquinaria, ¿no? Sostienen esta acumulación de poder y de recursos discursivos, materiales, ¿no? para, para que la guerra sea posible, ¿no? Y seguimos siendo sujetos marginales, ¿no? En esta economía. Bueno, pues eso, no he indagado yo mucho, salvo en esa ocasión, me parece, en los mitos. Me seduce mucho la idea de pensar ahora en una Medea eh, como una entidad que está fuera de la ciudadanía por más de una razón, ¿no? Medea está fuera de la ciudadanía y sobre Antígona en el sentido de cuál es, digamos, además de enfrentar a Creón como la autoridad, la, la acción que la pone, digamos, al margen de la ley, ¿no? Recuerdo que Judith Butler decía, bueno, es que Antígona se debate entre lo público y lo parental, y lo que hace es defender a un indeseable para la sociedad o para el Estado. Antígona está defendiendo a su hermano que causó estragos, digamos, en la percepción y en el orden social, ¿no? Está defendiendo un indeseable. Y dije, bueno, esa lectura me seduce. No sé si un día lo haré, pero vaya, eso. Gracias. Esperaremos verlo. No, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lidia levantó la mano. Sí. Hola, Lidia. Hola, hola Edgar. Bueno, yo quería retomar un poco la pregunta que había hecho Ricardo sobre que habías trabajado teatro de creación colectiva. Y en este sentido, también en los cursos con el profesor Óscar Armando hablábamos del lugar que ocupa el dramaturgo actualmente. Pues me interesaría saber tu opinión como dramaturgo. Quiero decir, ¿crees que el dramaturgo a día de hoy ostenta la hegemonía que tenían décadas anteriores? ¿O ahora está más abierto a las relecturas que puedan hacer de sus textos pues, quienes van a llevarlos a cabo como actores o incluso también directores? Pienso que si me escucharan algunas de las autoridades, me iban a jalar una vez más las orejas. Me refiero a autorías que son señeras y muy importantes, fueron decisivas para la orientación pedagógica de la dramaturgia en los años 80, 90, incluso quizá un poco antes. Yo escuché por ejemplo, Hugo Argüelles, una autoría muy importante, no autorizaba la intervención sobre los textos y defendía rabiosamente, ¿no? Incluso las comas bien o mal puestas. En mi percepción, pues yo no estoy de acuerdo con esa posición. Pienso que la dramaturgia es un campo material que se puede intervenir y que está sujeta a correcciones y a ensayos, ¿no? Y a reinvenciones constantes. No recuerdo si alguna vez uno de mis textos se ha puesto íntegro. Y no me preocupa mucho. Más bien considero que la dramaturgia es una cantera, ¿no? De recursos que se pueden emplear para un espectáculo. Y que tiene, digamos, un espacio propio, digamos que como texto, si es publicado, bueno, ya tiene ahí una forma de ponerse en el mundo y de decir algo, ¿no? Con esa configuración. Y en el caso de la escena tiene una oportunidad distinta en la que es parte de algo más grande. No la veo como la centralidad o la base sobre la que se va a construir un espectáculo.
quizá porque yo también fui formado como actor y entiendo que, bueno, que no tendría por qué ser, que no tendría por qué haber autorías prominentes, ¿no? En un trabajo colectivo. Sí, qué bueno, ¿no? Que también se tengan en cuenta pues otras opiniones, porque al final, pues cuando el texto pasa a la representación, de alguna manera deja de ser únicamente del dramaturgo, ¿no? Y también se enriquece con otras visiones. Claro, yo considero que la puesta en escena es un palimpsesto. Hay unas escrituras y sobreescrituras, ¿no? Que hacen una experiencia compleja, que no se trata de llevar a la escena el texto, ¿no? No es poner la literatura en el cuerpo, sino construir una cosa con otras dimensiones más complejas, más profundas, ¿no? Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Mónica, creo que había una pregunta por ahí por el chat. Bueno, en el chat te felicitan por esta intervención, por este interesante diálogo, Edgar. Y sí que Guillermina Fuentes, ¿no?, te pregunta que si crees que has caminado con autores de tu generación, la relación con autores de tu generación. Sin duda. Yo formo parte de una generación que no es homogénea, que comenzó a tener presencia en los primeros 2000. En ese tiempo hicimos un pequeño colectivo que se llamó Telón de Aquiles y convocó a una veintena de autorías del país, ¿no? Y sí considero que el diálogo fue muy afortunado en el sentido de que nos hemos leído y hemos de ello sacado en claro influencias, resonancias que no tengo sino que agradecer. Así es que lo que fue muy interesante del Telón de Aquiles es que no había homogeneidad. Éramos personas muy distintas, con formaciones muy diversas. Este, y eso para mí fue muy importante porque me fue rompiendo poco a poco la impresión que yo tenía de que todas las cosas eran como un bloque y que estaba bien que fueran homogéneas, ¿no? Digamos que la realidad de la dramaturgia mexicana me empezó a enseñar que no era así y que al contrario, que no fuera así era lo mejor. Pienso, pues a bote pronto, en autorías que me interesan mucho como lector, que son la de Verónica Bujeiro, que es una autora que yo creo que es muy interesante, es sui generis, hace indagaciones sobre lo absurdo. Conchi León, desde luego, escuché que estaban hablando de ella. Le tengo particular cariño y admiración. O sea, no sé por qué la admiro más, por ser actriz o por ser directora o por ser dramaturga. ¿No? Ella toda es una potencia de creación. Y hay un autor que conocí que está aislado en el norte del país, que me parece la mar de interesante, que se llama Raúl Valles. Se lee poco y es una lástima, ¿no? Es aquí donde operan sensiblemente las disposiciones geográficas y él por vivir en Ciudad Juárez y estar oscilando entre la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, no es un autor que tenga mucha lectura y mucho conocimiento, lo cual es una lástima. No ha tenido, digamos, la suerte que sí ha tenido, ¿no? Conchi León, bueno, no es suerte, el Conchi ha construido con su enorme talento el espacio, pero no estaría mal que pudiera leerse también un poco más a Raúl Valles. Son dramaturgias contemporáneas que me llenan de expectativa y de esperanza, ¿no? Porque son la mar de diversas, ¿no? y la mal de mal portadas. O sea, no son lo que nos habían enseñado que tenía que ser la dramaturgia. Bien, pues no sé, Mónica, si hay alguna otra intervención o cerramos. Unas preguntas, yo creo que son las 9, no sé cómo de la ceja. Sí, bien. Vamos a cerrar ya. Vicente Cervera te decía que te va a incluir en las lecturas académicas en la Universidad de Murcia, Edgar. Así que la lectura dramática sigue siendo importante. Como decías, a pesar del palimpsesto, dentro de ese palimpsesto hay una hermosa experiencia
pues la lectura dramática, y creo que efectivamente con tus obras se consigue. Es hermoso leerlas también, no solo verlas en escena. Así que muchísimas gracias, Óscar Armando, muchísimas gracias, Edgar, por este diálogo. Ha sido un lujo tenerte y bueno, nos emplazamos a la sesión de mañana con ese teatro infantil que nos va a ocupar pues prácticamente toda la tarde, toda la mañana mexicana. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a todos y todas. Gracias. Gracias a todas. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo, Edgar. Hasta luego.